En la cena familiar, mi padre dijo que era mi obligación mantener a mi hermana. En silencio, mostré el contrato de venta del edificio y dije, ahora las dos necesitamos dónde vivir. El aire en el comedor de mis padres siempre era espeso, pero ese domingo se sentía como si se pudiera cortar con el cuchillo con el que mi madre, Leonor, rebanaba el pastel de elote. Estábamos en Guadalajara, en la casa donde crecí, un lugar lleno de recuerdos que pesaban más de lo que reconfortaban. El aroma de la cochinita pibil, el platillo favorito de mi hermana Brisa, todavía flotaba en el ambiente, un presagio culinario de que la noche no se trataba de mí. Mi padre, Rogelio, se aclaró la garganta, un sonido que era el preludio de un decreto, no de una conversación. Dejó sus cubiertos a un lado con una deliberada parsimonia, un gesto teatral que exigía la atención de todos. Mi madre detuvo su cuchillo a medio corte. Mi tío Tadeo, que nos visitaba ese fin de semana, levantó la vista de su plato con una expresión cautelosa. Solo Brisa, mi hermana menor, parecía relajada, casi aburrida, como si ya supiera el guión de memoria. Familia, comenzó mi padre, su voz resonando con una autoridad que nunca había aprendido a cuestionar del todo. Como saben, los pilares de esta casa son el apoyo mutuo y el sacrificio. Siempre nos hemos cuidado los unos a los otros. Sentí un frío recorrer mi espalda, un escalofrío familiar que me advertía del golpe que estaba por venir. A mis 32 años, conocía ese tono. Era el tono que usaba justo antes de pedirme algo que me costaría dinero, tiempo o paz mental. Hemos estado hablando, su madre y yo, continuó, y hemos llegado a una decisión. La palabra, decisión, era clave. No, propuesta. No, idea. Una decisión ya tomada en un tribunal donde yo no tuve ni voz ni voto. Tu hermana Brisa, dijo, girando su cabeza hacia ella con una sonrisa paternal, necesita un apoyo para empezar su vida como la artista talentosa que es. Necesita su propio espacio para crear, para florecer. Brisa le devolvió una sonrisa modesta, bajando la mirada hacia su regazo en un acto de falsa humildad que tenía perfectamente ensayado. Así que, concluyó mi padre, ahora mirándome directamente a los ojos, su mirada clavándose en mí como un clavo, como su hermana mayor, es tu deber y obligación darle uno de los departamentos de tu edificio. Sin renta, por supuesto. Es lo mínimo que puedes hacer por tu sangre. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Sentí todas las miradas sobre mí. La de mi padre, exigente. La de mi madre, suplicante. La de mi tío Tadeo, indescifrable. Y la de Brisa, una mezcla nauseabunda de lástima fingida y triunfo descarado. En su mente, la batalla ya estaba ganada. Siempre lo estaba. No sentí ira en ese momento. No al principio. Lo que sentí fue un cansancio profundo, un agotamiento que me llegó hasta los huesos. Era el reconocimiento de un patrón, un ciclo interminable de dar y dar hasta que no quedara nada de mí. Mi rostro, sin embargo, permaneció impasible. Años de práctica me habían enseñado a construir una máscara de serenidad, un muro de contención para la tormenta que se desataba en mi interior. Agarré mi vaso de agua, el cristal frío contra mis dedos, y me preparé para la función. Pero esta vez, algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, comenzaba a despertar. Y sabía que el final de esta obra no sería el que ellos esperaban. Mientras el eco de las palabras de mi padre todavía vibraba en el aire, mi mente se desconectó del presente. Viajó a un lugar que solo yo conocía, un lugar que había construido ladrillo a ladrillo en mi memoria, mi museo personal de agravios. Un santuario silencioso donde cada injusticia estaba perfectamente conservada, cada sacrificio catalogado. La primera exhibición, la más antigua, estaba iluminada por una luz tenue. Se titulaba, La beca ignorada. Tenía 22 años y acababa de recibir la llamada que confirmaba mi graduación con mención honorífica en finanzas. Mi corazón latía con un orgullo que apenas me cabía en el pecho. Marqué el número de mis padres, mi voz temblando de emoción. Mamá, papá. Lo logré. Me gradué con honores. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Ay, qué bueno,
hija, dijo mi madre con un tono distraído, como si le estuviera contando que había ido al supermercado. ¡Qué bueno! Oye, ¿ya te contó Brisa que ganó el concurso de poesía de la preparatoria? Le vamos a organizar una cena este sábado para celebrar. Tienes que venir. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi pequeño apartamento de estudiante. Mi logro era un dato. El de mi hermana, un evento. Esa fue la primera vez que entendí la diferencia fundamental en cómo nos veían. Mi éxito era funcional, el de Brisa era digno de celebración. Caminé por el pasillo de mi museo hacia la siguiente pieza, la deuda compartida. A los 25, Brisa decidió que su alma de artista necesitaba un coche para transportar sus lienzos y buscar inspiración. Mis padres, por supuesto, estuvieron de acuerdo. El problema era que el historial crediticio de Brisa era un desastre. Me llamaron para una charla familiar. Elara, tu hermana te necesita, dijo mi padre. Solo tienes que firmar como su aval. Es un trámite. Entre familia nos apoyamos. La presión fue inmensa. La culpa, el chantaje emocional. Cedí. 3 meses después, Brisa chocó el coche. No tenía seguro. Dejó de pagar las mensualidades porque la reparación era demasiado estresante. Durante 2 años, tuve que liquidar una deuda de 80.000 pesos para que mi propio historial no se fuera a la basura. Cuando finalmente pagué el último centavo y se los conté a mis padres, su respuesta fue un encogimiento de hombros. Son cosas que pasan, dijo mi madre. Lo importante es que tu hermana está bien. La sala principal del museo estaba dedicada a la pieza central, mi obra maestra de sacrificio, la inversión solitaria. Era una maqueta del pequeño edificio de 4 departamentos que había comprado en la colonia americana. A su alrededor, había fotografías de mi vida durante los últimos 10 años, tuppers con arroz y frijoles, ropa comprada en rebajas, fines de semana trabajando como contadora freelance mientras mis amigos se iban de vacaciones. Rechacé viajes, bodas, cenas caras. Cada peso que ganaba iba a la cuenta de ahorros para el enganche. Mi familia llamaba a mi disciplina una obsesión aburrida con el dinero. Cuando finalmente firmé las escrituras, los invité a conocerlo. Mi padre caminó por los pasillos, examinando las paredes con ojo crítico. Está viejo, sentenció. Mucho riesgo. Pero bueno, al menos servirá para algo. No hubo un felicidades. No hubo un estamos orgullosos de ti. Solo una evaluación fría de la utilidad de mi activo. Mi sacrificio no era una hazaña, era simplemente la creación de un nuevo recurso para la familia. Y al fondo, en un rincón oscuro, había una pequeña vitrina que casi nunca visitaba porque dolía demasiado. Contenía un recuerdo agridulce, una fotografía mental. Yo tenía 7 años y Brisa 2. Había una tormenta afuera y estábamos escondidas bajo una manta en la sala, compartiendo un chocolate a escondidas. Ella se reía, su risa era el sonido más puro del mundo. En ese momento, yo no era la responsable, y ella no era la privilegiada. Solo éramos hermanas. Ese recuerdo era el más doloroso de todos, porque era un recordatorio de que hubo un tiempo antes de que los roles se asignaran, un tiempo antes de que el amor se convirtiera en una transacción. Mi mente regresó de golpe al comedor. La voz de mi madre me sacó del trance. ¿Y bien, Elara? Tu padre te hizo una pregunta. Los miré a todos, sus rostros expectantes. Vislumbré cada una de las exhibiciones de mi museo reflejadas en sus ojos. Y por primera vez, no sentí la necesidad de añadir una nueva pieza a la colección. Sentí la necesidad de quemar el museo hasta los cimientos. Para entender la calma glacial con la que recibí el decreto de mi padre, tenemos que retroceder el reloj 3 semanas. Era un martes por la tarde. Estaba en mi oficina, en el piso 20 de un edificio corporativo en el corazón financiero de Guadalajara. Afuera, la ciudad se movía a un ritmo frenético, pero dentro de mi cubículo, todo era orden y números. Estaba cerrando un reporte trimestral, sumergida en hojas de cálculo y proyecciones. Mi teléfono vibró,
sacándome de mi concentración. En la pantalla apareció el nombre, señor Ibarra. El señor Ibarra era mi inquilino del departamento 2A. Un profesor de historia jubilado, viudo, que había vivido en ese edificio mucho antes de que yo lo comprara. Era un hombre de rutinas tranquilas y modales impecables. En los 2 años que llevaba siendo su arrendadora, solo me había llamado una vez para informarme de una gotera menor. Que me llamara a mi teléfono del trabajo era, como mínimo, inusual. Señorita Elara, buenas tardes. Disculpe la molestia, dijo, su voz, normalmente tan apacible, teñida de una indignación contenida. Espero no interrumpir. Para nada, señor Ibarra. ¿Está todo bien?, pregunté, mi mente ya repasando una lista de posibles problemas, la tubería, la electricidad, el boiler. El edificio está bien, señorita. El problema es, de otra naturaleza. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Hace una hora, una jovencita se presentó en mi puerta. Una chica muy insistente. Dijo que era su hermana. Sentí un nudo en el estómago. Brisa, susurré. Exacto. Me dijo que venía de parte suya para, y cito, evaluar el potencial de remodelación de mi departamento. La indignación en su voz subió un par de decibelios. Exigió entrar. Dijo que ella sería la nueva administradora creativa del edificio y que mi departamento era, de nuevo cito, el que tenía mejor luz para su futuro estudio de yoga. Cerré los ojos con fuerza. El descaro. La audacia. Señor Ibarra, le pido una disculpa enorme. Mi hermana no tiene ninguna autoridad. No debió molestarlo. Hablaré con ella inmediatamente. Se lo agradecería, señorita. Le dije que necesitaba su autorización por escrito, y se fue muy molesta, murmurando algo sobre que los viejos son muy tercos. Le aseguré que no volvería a suceder y colgué, mi mano temblando de furia. Marqué el número de Brisa. Respondió al segundo tono, su voz cantarina y despreocupada. Hermanita. ¿Qué onda? Brisa, ¿se puede saber qué hacías en el departamento del señor Ibarra? Fui directa al grano. Ay, qué exagerado ese señor. Seguro ya te fue con el chisme, se rió, sin una pizca de arrepentimiento. Solo estaba visualizando mi futuro. Ya sabes, manifestando. Mamá y yo estuvimos hablando, y decidimos que el departamento de la esquina es el mejor para mí. Solo quería ver si el del viejo tenía mejor vista. No es para tanto. ¿Decidieron? Repetí, mi voz peligrosamente baja. Tú y mamá, decidieron, sobre una propiedad que no es suya. Bueno, es tuya, que es casi lo mismo, dijo con una lógica exasperante. Además, tengo una idea genial. El departamento de abajo, el que está vacío, es perfecto para ponerlo en Airbnb. Así yo tengo un ingreso extra para mis materiales de arte y tú dejas de quejarte por el dinero todo el tiempo. Yo lo administro, tú solo te relajas. ¿A qué soy brillante? Fue en ese preciso instante que todo hizo, clic. La llamada del señor Ibarra no era un incidente aislado. Era el primer movimiento de una invasión planeada. No solo querían un lugar para que Brisa viviera. Querían tomar el control de mi inversión, de mi futuro, de mi vida. Querían convertir mi mayor logro en su cajero automático personal. La furia que sentí no era caliente y explosiva. Era fría, afilada y, por primera vez, absolutamente clara. Colgué el teléfono sin decir una palabra más. Me quedé mirando el horizonte de la ciudad a través de la ventana, pero ya no veía los edificios. Veía un tablero de ajedrez. Y acababa de darme cuenta de que, si no hacía un movimiento drástico, estaba a punto de recibir un jaque mate. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Di vueltas en la cama, el eco de la risa despreocupada de Brisa rebotando en las paredes de mi mente. No era solo la audacia de su plan, era la certeza con la que lo había expuesto, la convicción de que tenía derecho a mi vida. Fue la noche del
clic, ese momento de claridad brutal en el que las ilusiones se hacen añicos. Comprendí que no importaba cuánto trabajara, cuánto lograra o cuánto diera, para mi familia, yo siempre sería un medio para un fin, y ese fin siempre sería Brisa. Me levanté y encendí la luz de mi pequeño estudio. Abrí mi laptop, pero en lugar de abrir mis archivos de trabajo, navegué hasta una carpeta vieja, casi olvidada, que se llamaba Sueños. Dentro no había números ni proyecciones. Había fotos. Fotos de un pequeño local en Tlaquepaque que podría convertirse en una cafetería. Imágenes del Machu Picchu en Perú, un viaje que había pospuesto 3 veces. El folleto de un curso de alfarería. Pequeños fragmentos de una vida que había puesto en pausa indefinidamente por ser responsable. Y mientras miraba esas imágenes, las lágrimas que había contenido durante años comenzaron a brotar. Lloré en silencio, no de ira ni de tristeza, sino de duelo. El duelo por la persona que podría haber sido si no hubiera pasado cada día de mi vida adulta tratando de ganar una aprobación que nunca llegaría. Fue en medio de ese duelo que un recuerdo diferente emergió. Hacía unos 6 meses, había recibido una carta formal, con un logotipo elegante. Era de una constructora, Desarrollos Urbanos del Pacífico. Hacían una oferta generosa para comprar mi edificio. Querían el terreno para construir una torre de condominios de lujo. En aquel entonces, la idea me pareció un sacrilegio. El edificio era mi bebé, el símbolo de mi independencia. Había tirado la carta, ofendida. Ahora, en la quietud de la madrugada, esa oferta ya no parecía un insulto. Parecía una salida de emergencia. Con una determinación que me sorprendió a mí misma, empecé a buscar en mi correo electrónico, en mis archivos. Finalmente, la encontré en la papelera de reciclaje digital. El nombre del contacto, la dirección. A la mañana siguiente, no fui a mi oficina. Me puse mi mejor traje, el que guardaba para las juntas importantes, y me dirigí a las oficinas de la constructora. La reunión fue una experiencia surrealista. Me senté frente a 2 hombres de traje y una mujer que se presentó como su asesora legal, la licenciada Armendáriz. Expuse mi situación con una calma que no sentía. Les dije que había reconsiderado su oferta. Sus ojos se iluminaron. Después de una breve negociación, pusieron una nueva cifra sobre la mesa, una cifra que me hizo contener la respiración, 8.500.000 pesos. La licenciada Armendáriz me llevó a un lado. Es una excelente oferta, Elara, me dijo en voz baja, su mirada profesional pero amable. Es más del 30% por encima del valor de mercado. Financieramente, es la decisión más inteligente que podrías tomar. Me entregaron los papeles, un contrato preliminar. Mi mano temblaba mientras sostenía la pluma. Una voz en mi cabeza, que sonaba inquietantemente como la de mi madre, susurraba, eres una egoísta. Estás destruyendo el futuro de tu hermana. Estás rompiendo a tu familia. Pero por primera vez, otra voz, una que apenas reconocía como mía, le respondió con una fuerza inusitada, no. Estoy salvando mi vida. Firmé. Durante las siguientes 3 semanas, viví una doble vida. Para mi familia, yo era la misma Elara de siempre, la hija responsable que seguramente estaba considerando su propuesta. En secreto, me reunía con la licenciada Armendáriz, revisaba cláusulas, firmaba documentos ante notario. Cada firma era un paso más hacia mi liberación. Y cuando el dinero finalmente apareció en mi cuenta bancaria, una suma que me parecía astronómica, no sentí euforia. Sentí una calma profunda. La calma de quien acaba de desactivar una bomba que llevaba atada al pecho toda su vida. Solo quedaba esperar el momento adecuado para cortar el último cable. Y sabía que ese momento llegaría en la próxima cena dominical. De vuelta en la cena. El pastel de elote a medio cortar sobre la mesa. El veredicto de mi padre suspendido en el aire. Todos me miraban, esperando mi capitulación. El guión dictaba que yo debía suspirar, poner una cara de mártir resignada y finalmente aceptar, porque eso es lo que una buena hija y una buena hermana haría. Mi padre, impaciente ante mi silencio,
añadió más presión. Bueno, Elara, ¿qué dices? Tu hermana está esperando. Podrías darle las llaves el próximo fin de semana para que empiece a instalarse. Brisa, viendo mi vacilación, decidió jugar su carta maestra, la víctima. Yo sé que es mucho pedir, hermanita, dijo, su voz temblando ligeramente. Pero de verdad lo necesito. Siento que mi creatividad está estancada. Un espacio propio cambiaría todo para mí. Te prometo que seré la mejor inquilina. La palabra inquilina era una burla, una formalidad vacía para disfrazar el parasitismo. Fue entonces cuando mi madre, Leonor, entró en escena para el golpe de gracia emocional. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una táctica que había perfeccionado hasta convertirla en un arte. Hazlo por mí, hija, suplicó, su voz quebrándose. Ver a mis dos hijas juntas, apoyándose la una a la otra, es lo único que quiero en esta vida. ¿Es mucho pedir un poco de paz y unidad familiar? El aire se cargó de una culpa tan densa que casi podía saborearla. Era un ataque coordinado, una obra de teatro perfectamente ensayada donde yo era la única que no se sabía sus líneas. Pero yo ya no estaba en su obra. Estaba en la mía. Dejé que el silencio se prolongara unos segundos más. Los observé uno por uno. La arrogancia de mi padre, la manipulación de mi madre, el egoísmo disfrazado de necesidad de mi hermana. Vi el reflejo de la niña de 7 años que compartía un chocolate bajo una manta, y sentí una punzada de dolor por la hermana que podría haber tenido. Pero esa punzada fue inmediatamente reemplazada por una resolución de acero. Ya no iba a sacrificar mi futuro por su comodidad. Levanté la vista, los miré a todos, y una pequeña sonrisa, una que no había planeado, se dibujó en mis labios. Era una sonrisa tranquila, casi amable. Y eso, más que cualquier grito o protesta, fue lo que los descolocó por completo. El silencio antes de la tormenta había terminado. Era hora de desatar el huracán. Finalmente, hablé. Mi voz no tembló. Salió clara y nivelada, con una calma que pareció absorber toda la tensión de la habitación. Tienen razón, dije, y vi un destello de alivio en los ojos de mi madre. Es hora de pensar en el futuro. Mi padre asintió, satisfecho. Así se habla, hija. Sabía que entrarías en razón. Absolutamente, continué, mi mirada fija en él. El futuro es muy importante. Por eso he estado tomando algunas decisiones importantes últimamente. De mi bolso, el que siempre llevaba al trabajo, saqué un sobre amarillo de tamaño oficio. No era grueso, pero se sentía pesado en mis manos, cargado con el peso de una década de sacrificios y la ligereza de mi nueva libertad. Lo coloqué sobre la mesa con un sonido suave. Nadie dijo nada. La confusión empezaba a reemplazar la certeza en sus rostros. Con un movimiento deliberado, deslicé el sobre por la superficie de madera pulida hasta que se detuvo justo frente al plato de mi padre. Hablando de futuro, dije, mi voz bajando un tono, volviéndose más íntima, casi confidencial. Este es el mío. Mi padre frunció el ceño. Miró el sobre, luego a mí, luego de nuevo al sobre. Con vacilación, lo abrió. Sacó un fajo de papeles unidos por un clip. Vi sus ojos recorrer la primera página, su expresión cambiando de la confusión a la incredulidad. Sus labios se movieron, leyendo en silencio. ¿Qué es esto, Elara? ¿Un presupuesto de remodelación? ¿Nos vas a mostrar cuánto te va a costar arreglarle el departamento a tu hermana?, preguntó, intentando hacer una broma, pero su voz sonaba hueca. No, papá, respondí. Sigue leyendo. Lo vi pasar a la siguiente página, y luego a la siguiente. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó la información. Su mandíbula se aflojó. El color pareció drenarse de su rostro, dejándolo con una palidez cerosa bajo la luz cálida del comedor. Mi madre y Brisa lo miraban, alarmadas por su reacción. ¿Rogelio? ¿Qué pasa?, preguntó mi madre, su voz llena de ansiedad. Mi padre no respondió. Simplemente levantó la vista y me miró.
En sus ojos no había ira, todavía no. Solo un vacío, un shock absoluto. Fue entonces cuando pronuncié las palabras que había ensayado en mi mente 100 veces. Las palabras que pondrían fin a todo. Mi única obligación ahora mismo, dije, mi voz resonando en el silencio mortal, es informarles que el edificio se vendió la semana pasada a la constructora Desarrollos Urbanos del Pacífico. La entrega de la propiedad es en 30 días. Hice una pausa, dejando que el peso de esa declaración los aplastara. Luego, giré mi cabeza hacia mi hermana. Así que, como bien decías, papá, es muy importante que Brisa empiece a buscar un lugar para vivir. Me incliné un poco hacia adelante, mi sonrisa tranquila todavía en su lugar. De hecho, concluí, ahora ambas lo necesitamos. El tenedor de Brisa se resbaló de sus dedos y cayó sobre su plato con un ruido metálico y estridente que pareció hacer eco en toda la casa. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados. Mi padre seguía mirándome, los papeles temblando en su mano. En una de las páginas, yo había resaltado con un marcador amarillo brillante la cifra final de la venta, para que no hubiera ninguna duda. 8.500.000 pesos. La prueba irrefutable de que el juego, finalmente, había terminado. Y yo había ganado. El shock inicial duró exactamente 7 segundos. Luego, se hizo añicos, y la furia llenó el vacío. Brisa fue la primera en estallar. Su rostro, normalmente compuesto en una máscara de dulce inocencia, se contrajo en una mueca de rabia pura. «Eres una víbora», gritó, poniéndose de pie tan abruptamente que su silla casi se cae. «Lo hiciste para lastimarme. No soportas que algo bueno me pase. Eres una envidiosa». Mi padre encontró su voz, y era un trueno. «Malagradecida», rugió, golpeando la mesa con el puño, haciendo que los platos saltaran. «Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te dimos un techo, comida, educación. Te dimos la vida», sollozó mi madre, uniéndose al coro. «Y así es como nos pagas. Destruyendo los sueños de tu propia hermana. Rompiendo a tu familia». Las acusaciones llovían sobre mí, palabras que en otro tiempo me habrían herido profundamente. Pero esa noche, rebotaban en la armadura de mi nueva resolución. Me quedé sentada, en silencio, observando el espectáculo de su indignación, una indignación que no nacía del amor o la traición, sino de la frustración de ver cómo su fuente de recursos se secaba frente a sus ojos. Fue entonces cuando ocurrió algo que nunca había sucedido. Mi tío Tadeo, que había permanecido como un observador silencioso durante toda la cena, se levantó lentamente. Era un hombre más tranquilo que mi padre, más reflexivo. Y cuando habló, su voz no fue un grito, sino un corte profundo y preciso. «Basta ya, Rogelio», dijo, su mirada fija en su hermano. La habitación se quedó en silencio, sorprendida por su intervención. «¿Todo lo que han hecho por ella? ¿Estás bromeando? Lo que Elara ha hecho es sobrevivir a pesar de ustedes». Se giró hacia mi madre. «¿Y tú, Leonor? ¿Cuándo fue la última vez que la celebraron? ¿Cuándo le preguntaron si estaba bien, si estaba cansada, si necesitaba algo? Nunca. Solo la ven como una cartera con patas, como la solución a todos los problemas que ustedes mismos crearon al consentir a Brisa hasta el ridículo». Finalmente, miró a Brisa, que lo observaba con la boca abierta. «¿Y tú, sobrina? Tienes 27 años. Es hora de que te hagas responsable de tu propia vida. Tu hermana no te debe nada». Las palabras de mi tío Tadeo cayeron como piedras en un estanque silencioso. Rompieron el frente unido de mi familia, destrozaron su narrativa de que ellos eran las víctimas y yo la villana. Por primera vez en mi vida, alguien en esa habitación me había defendido. Alguien había visto la verdad. Y esa validación, viniendo de un miembro de la familia, fue más valiosa para mí que los 8,5 millones de pesos que ahora tenía en el banco. Aprovechando el aturdido silencio que dejaron las palabras de mi tío, me puse de pie. Mi postura había cambiado. Ya no estaba encorvada por el peso de la obligación. Me sentía alta, erguida.
Se acabó, dije, y mi voz tenía una autoridad que nunca antes había poseído. Se acabaron los rescates, los préstamos, las responsabilidades no solicitadas. Mi vida y mi dinero son míos. Los miré a todos, uno por uno. Si quieren tener una relación conmigo en el futuro, será bajo mis términos. Y mis términos son el respeto mutuo. No los cheques. Sin esperar respuesta, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Nadie intentó detenerme. Podía sentir sus miradas en mi espalda, una mezcla de odio, incredulidad y, quizás, por primera vez, una pizca de miedo. Salí de la casa y subí a mi coche. El aire de la noche se sentía fresco y limpio. Encendí el motor y me alejé, sin mirar atrás. En el espejo retrovisor, vi la luz del porche de la casa de mis padres hacerse cada vez más pequeña, hasta que desapareció. Me detuve en un semáforo en rojo a unas cuadras de distancia. En la quietud del coche, me miré en el espejo. No estaba sonriendo. Tenía los ojos húmedos. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, no se veían cansados. Rompí el corazón de mi madre y la red de seguridad de mi hermana. Me convertí en la villana de la historia que ellos, sin duda, contarán a quien quiera escucharlos. Pero mientras sentía el peso de su odio, también sentí cómo se me quitaba de encima un peso mucho mayor, uno que había cargado toda mi vida sin siquiera darme cuenta. La pregunta que me hago cada noche desde entonces, mientras miro los planos del pequeño apartamento que pronto será mi verdadero hogar, es esta: ¿fui egoísta, o finalmente fui libre?